Bienvenidos, bienvenidas a una nueva grabación de esta serie Sexualidad y Vida que tengo con mi amigo Ali Al-Hakim, compañero de la Universidad Viviente del Terreno. ¿Cómo estamos, Ali? Hola Paco, ¿qué tal? Bien, muy bien, contento de seguir avanzando, profundizando. Eh, Siempre cuando empezamos decimos, bueno, a ver, vamos a ver un poco cómo encaramos hoy, cómo enfocamos. Después son dos, tres palabras así disparadoras, gatillo, y ya se abre un abanico de cosas. Así que, bueno, listo Deriva. para ese, sí, listo para ese abanico fundamental, ¿eh? Muy bien, pues hoy, en teoría, la guía va a ser la identidad, ¿no? Las múltiples identidades que tenemos como seres humanos y que nos conforman. Tenemos una identidad biológica, una identidad más asociada a nuestro sexo, una identidad como ser individual, ¿no? Todo esto Ujú. nos lo va a ir comentando en más detalle Ali. Y como siempre, de fondo de toda esta historia está la sexualidad. Es cómo expresamos esa necesidad más íntima de conexión que tenemos con los demás y que también es como la energía de la vida, la fuente, ¿no? De donde la vida se puede perpetuar. Bueno, Claro. Ali, yo me quedo aquí en segundo plano, te doy las riendas y ya te iré haciendo alguna pregunta que se me ocurra. Sí. Sí, está bueno ir haciendo preguntas, así vamos haciendo interactiva la cosa. Eh, digamos, como para abrir un poco el juego de la charla de hoy, seguimos en este contexto de, digamos, el marco referencial de las leyes biológicas como el marco que nos permite darle una visión quizás fuera de lo convencional o al menos tener una visión diferente de la sexualidad, del dinamismo permanente que sucede en términos biológicos, pero que al mismo tiempo afecta nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, de lo que se, digamos, estimula para que se magnifique, de lo que se comprime y también se cristaliza y a lo mejor nos quedamos en estados un poco más comprimidos. Digamos que la base biológica para comprender esta dinámica de la sexualidad, donde por supuesto también, gracias a la comprensión de cómo funcionamos en nuestra realidad de grupo, podemos definir la identidad o tenemos una búsqueda o una necesidad muy fuerte de tener una identidad y de garantizar una pertenencia. Digamos que esto de la identidad está en conexión con la necesidad fundamental de pertenecer al grupo del cual somos parte por haber llegado a este mundo a través de esta experiencia intrauterina y aterrizar en esta realidad con estas referencias. Y como toda nuestra calibración biológica se realiza en este grupo, esta cuestión de la identidad y de la pertenencia al grupo, es decir, por un lado, nuestra identidad biológica desde el punto de vista de la especie, bajo esta denominación de mamíferos, es decir, de estar de frente a una necesidad de contacto muy particular, donde mamamos, donde tomamos la teta, donde tenemos este contacto tan íntimo y utilizamos este fenómeno de contacto íntimo que ya empieza en el vientre, porque también recordemos que los mamíferos cambiamos un poco el diseño del proceso gestacional, digamos, no estamos en el huevo como estábamos antes, sino que ahora tenemos un desarrollo placentario que es absolutamente diferente, es un desarrollo mucho más sofisticado, un ser desarrollándose adentro de otro ser, y en este proceso tan íntimo ya tenemos una, un referenciamiento muy fuerte, esencialmente con este vínculo materno, porque todo este desarrollo y estas primeras informaciones que recibimos cuando estamos en el periodo embrionario no son neutrales, ya estamos siendo estimulados por los estados de ánimo de nuestra madre, ¿no? Ya estamos siendo estimulados por las cualidades y las características de esta mujer en un entorno donde también ella participa, por supuesto, de una realidad de grupo con otros miembros, sea que está la pareja, el padre, digamos, o sea, el padre de este embrión, hermanos que están en el grupo,
digamos, hay una interacción permanente que en la medida que tenemos esta vida intrauterina, ya vamos recibiendo ciertas informaciones que después intentaremos consolidar en las primeras etapas de vida, siempre obviamente buscando esta identidad de pertenencia fuerte a este grupo, que es el grupo que define un poco como las reglas del juego, como hablábamos un poco también en el vivo anterior, en la grabación anterior, los roles y el juego de los roles se define en base un poco a cómo está organizado y a cómo es el dinamismo de este grupo. Ya en estas experiencias intrauterinas donde nuestra identidad todavía no es individual, donde todavía tenemos una identificación muy fuerte con el vínculo materno, donde prácticamente estamos siendo lo mismo y estamos recibiendo informaciones donde nos ponemos en una simbiosis muy fuerte con el vínculo materno, podemos decir que también recibimos informaciones acerca de los dos estados fundamentales de ánimo que mueven más nuestras hormonas, que son la manía y la depresión, o la ansiedad y la depresión. Es decir, también en términos más coloquiales desde el punto de vista de la psicología y demás, ansiedad y depresión, que es manía y depresión, son dos dinámicas que normalmente las tenemos acomodadas o etiquetadas en la cabeza como enfermedades o como trastornos o como desequilibrios, ¿no? La ansiedad y la depresión. Pero convengamos que es un dinamismo permanente, que es un dinamismo constante y que todo el tiempo estamos equilibrando o buscando el equilibrio, pero no para quedarnos completamente en equilibrio, porque digamos que el equilibrio completo sería el momento en que el electrocardiograma haga pip, digamos, ese momento sería el equilibrio, ¿no? Pero como el equilibrista en la cuerda es un poco la metáfora de buscar siempre este equilibrio que de fondo es también hormonal en el sentido de la influencia de la energía que motiva o el tipo de estado que propicia cada una de estas hormonas, las masculinas, la testosterona como lo maniacal, lo más hiperactivo, lo más relacionado con la acción y el movimiento, y los estrógenos esencialmente con la cualidad receptiva, con la cualidad femenina, con la cualidad más de estar y de ser que de hacer, ¿no? Entonces, ya existe, ya existe una especie de estímulo, digamos, o estímulos durante este periodo gestacional porque eh, nosotros estamos en conexión con este fenómeno de la maternidad muy, muy íntimamente, como decíamos recién, y claro que el estado a través del cual atraviesa nuestra madre este periodo de gestación directamente va a dejar una huella en nosotros, ¿no? Entonces ya nos ponemos en una danza de simbiosis desde muy temprano y aprendemos a través de este mecanismo de sintonización prácticamente de copiar el movimiento, por lo que esta información de venir a este mundo a través de un proceso gestacional tan íntimo eh, nos deja una marca fundamental o por lo menos nos calibra de inicio para después ver cómo se van a mover estas hormonas a lo largo del tiempo. Y acá Vamos, entra como... Sí, dale, pausa. lo que has explicado me recuerda totalmente a el principio básico de vida, que es el de expansión y contracción. Bien, ese punto de manía, pues, como ese Sí, movimiento hacia afuera, y depresión como el recogimiento, el aceptar lo que llega desde fuera para como gestar y volver a salir, ¿no? Que es la pulsación del corazón, que es lo que dices. Si tú intentas llegar a un equilibrio en el corazón, se para. claro, Entonces, correcto. hay como que entender que la vida tiene esa naturaleza, que muchas veces estamos intentando que lo que sentimos, las emociones, que no nos arrastren, que no nos lleven, pero lo mismo hay que cambiar el enfoque y es, ¿no? Déjate sentir ese flujo, ese movimiento, el oleaje que entra y sale, ¿no? Y cuando llegas a entender así la vida, pues hay como cambio, hay disfrute, hay viveza, ¿no? En lo que se está experimentando. Mm. Sí, también esto que decís es importante porque
digamos, se sabe desde las diferentes culturas de todos los tiempos, ¿no? Esta energía polarizada, es un poco esta información día-noche, todavía lo vemos desde el punto de vista de la biología, ¿no? Hablando en ese sentido, lo vemos también, por ejemplo, en la segunda ley que el doctor Hammer desarrolló, que es la ley bifásica, tenemos dos fases, o sea, dos momentos dentro de un proceso biológico. Y estos dos procesos son exactamente lo mismo, la necesidad también de tensión, contracción y después de expansión, dilatación, relajación, la activación del sistema nervioso simpático, la activación del sistema nervioso parasimpático, la fase fría o la fase caliente, la fase diurna o la fase nocturna. Digamos que por naturaleza el sistema binario está presente en nuestro diseño. También desde el punto de vista de que nosotros somos el uno de dos, o que venimos como el resultado de la conexión de dos energías, ¿no? La energía que proviene del padre y de la madre, es decir, esta conexión del espermatozoide y el óvulo, que son dos fuerzas individuales en sí, pero al mismo tiempo completas, y por eso esta energía binaria, esta dinámica binaria está presente todo el tiempo. Y dentro de esta energía binaria, podemos decir que desde el diseño natural que nosotros tenemos también una eh, expresión binaria del punto de vista de la sexualidad. Desde el punto de vista de los géneros, el género masculino, femenino, el macho, la hembra, o sea, esta información es como troncal, ¿no? Es como que después eh, diferentes tonos de coloración a experiencias en relación a mi dinámica de grupo, en relación a la identidad y a la pertenencia, en relación al sojuzgamiento, en relación a cuánto estoy sometido de frente, como hablábamos la otra vez, a la energía del macho alfa o del jefe, de cuánto siento la frustración de no poder ir a papá o acceder a papá como mujer. Hacemos una apertura de un abanico de diferentes tonos que creo hemos confundido con diferentes sexualidades, ¿no? Como si hubiera diferentes géneros más allá del sistema binario que imprime un poco toda la fuerza de la vida en estas dos polarizaciones. Pero si simplemente nos ponemos a observar cuáles son los desafíos que hemos tenido que afrontar de muy pequeños en relación a esta cuestión de la utilidad, de la pertenencia, de la identidad, de la valoración, del sojuzgamiento. O sea, empezamos a identificar también una correlación y que también la podemos verificar, por ejemplo, con algunos síntomas que recordemos que siempre el comportamiento y esta dinámica de las hormonas está en conexión con un órgano o con más de un órgano, por lo tanto, muchas veces la respuesta orgánica nos está hablando ya de un comportamiento específico. Es decir, el modelo nos permite ir un poco a esa visión, donde tenemos un diseño, vamos dando cualidades en base a nuestras experiencias a este diseño y tenemos diferentes modalidades también de percibir la realidad, pero al mismo tiempo está como una base fundamental donde el día es el día, la noche es la noche, ¿no? Es como una cuestión muy de fondo que está siempre operando. Este sistema binario, yo por ejemplo puedo estar en desacuerdo con mi padre y tener, digamos, una distancia prudencial o tener una situación conflictual porque, digamos, creo que está equivocado, que no sé, que hizo algo mal o un montón de posibilidades, pero no puedo cancelar esa fuerza que me permitió existir, porque si la cancelo es una especie de suicidio, ¿no? Si yo cancelo la base de mi existencia, es decir, este sistema binario que me permite expresarme como ser humano aquí, entonces cuando vamos en contra de las referencias del diseño, que son las bases fundamentales de nuestra experiencia, cuando vamos en contra de esta identidad filiatoria, podríamos llamarle también como un segundo nivel de identidad, obviamente que
hacemos un auto boicot en nuestra experiencia. Entonces, aquí viene otra cuestión, ¿no? Que es el hecho de que muchas veces las variantes de la sexualidad también están en conexión con esta pérdida de referencias o con esta, podríamos decir, distancia interna que genera una desregulación a nivel hormonal en relación a estas referencias. Y esto, ¿no? Cuando estamos en esta distancia, que puede ser que con nuestra mente es saludable o es mejor o tenemos los argumentos suficientes para justificar por qué rechazamos alguna de estas dos fuerzas, automáticamente nuestra biología activa esta alerta, ¿no? Y estimula, sea un estado más depresivo, un estado más introspectivo, si hay una reducción de testosterona, por ejemplo, porque yo vivo un sometimiento muy fuerte o porque me he sentido muy sometido o porque vivo una pérdida de territorio directamente, porque si yo me saco afuera de mi grupo desde el punto de vista interno, yo me quedo sin territorio. O al mismo tiempo, si yo siento una situación de peligro o una situación de frustración o justamente no sé dónde ponerme si no tengo estas bases, yo puedo reducir también estrógenos y ponerme más maníaco y estar más hiperactivo. Es como que si sumamos estos elementos, todavía terminamos en una ecuación muy, muy simple que aplica para la sexualidad, que aplica para el trauma, que aplica para muchas, digamos, situaciones que después tendremos que resolver como adultos o tendremos que tratar de identificar las causas profundas que se derivan y se desprenden de dónde estoy parado en relación a mi grupo de origen, dónde estoy parado internamente, ¿no? Porque no es que tengo que estar en permanente conexión, pero dónde me estoy posicionando internamente en relación a estas referencias. Como son bases de un diseño que en teoría no elegimos, sino somos como incrustados y somos clavados en este diseño, ok, esto quiere decir que necesitamos revisar estas bases de la identidad antes de llegar al punto de encontrar también esta identidad más individual, esta identidad incluso más espiritual o esta identidad más esencial que ya tiene que ver con lo que verdaderamente somos como conciencia, más allá del personaje, más allá de la interacción vincular. Pero digamos que no podemos sacarnos afuera de esta dinámica de los roles y de los vínculos, porque la biología activa como un sensor de alerta. Cuando yo me autoexcluyo o me autoexilio de mi propia manada, ¿no? De hecho, hay muchos mecanismos biológicos que se ponen en juego cuando pierdo el contacto con alguien de la manada, cuando pierdo el rastro, cuando me autoexcluyo, cuando me separo, cuando pierdo algún ser querido de manera, digamos, muy abrupta. Se activa una serie de fenómenos porque lo que se engancha es esta memoria de la fragilidad del ser humano de frente a una situación de desprotección de su grupo, ¿no? Porque ningún otro animal es tan vulnerable como nosotros en las primeras etapas de la existencia. Cualquier animal en pocas horas ya camina, ya se desplaza, ya se mueve. Digamos, nosotros necesitamos mucho tiempo para ponernos un poco más autonómicos y esto es justamente porque la vulnerabilidad y la dependencia es muy grande y después, bueno, puede ser un poco lo que nos jode la vida, ¿no? Esta cuestión de no estar en atención a este diseño y a dónde estoy parado en relación a este diseño, ¿no? Pues interesante esto que comentas porque me recuerda a rituales que se realizan pues, en entornos chamánicos, ¿no? Que sería como volver a conectar con el clan, hacer Sí, una presentación de ti al clan reconociendo tu nombre completo, es decir, reconociendo esa misión que recibes a través de tu nombre, porque es simbólico, se puede buscar qué significan cada una de las palabras de tu nombre y enlazan con ese proyecto que para ti tiene el clan
como elegido en esa generación, esa nueva generación que tú representas, para resolver algo o traer algo, ¿no? Que el clan necesita. Entonces, ese vínculo, pues al final lo que te genera es una sensación de pertenencia y también que el clan te arropa y te da su fuerza, te presta esa energía de todos esos elementos para que tú puedas llevar a cabo esa misión. Sí, incluso en las dificultades, ¿no? O cuando tenemos experiencias en nuestro clan que no son fáciles, eh, autoexcluirse. Puede ser que yo tome distancia por seguridad también, ¿no? Porque hay muchas situaciones donde hay mucha violencia o situaciones de mucho dolor, de mucha intensidad. Pero si yo tomo una distancia, yo necesito hacerlo con una pequeña, digamos, un pequeño preámbulo, que es el hecho de al menos estar en gratitud por el regalo de la vida que tengo a través de esta experiencia, ¿no? Si yo cierro, tomo distancia pegando el portazo, el costo mayor lo voy a asumir yo en mi rol de dependencia implícita que tengo con esta estructura. Y, y acá también viene la importancia de comprender, por ejemplo, cómo trabajar o cómo acompañar a una persona terapéuticamente eh, utilizando las leyes biológicas, por ejemplo, como base de diagnóstico, pero no como herramienta terapéutica, porque en realidad se necesita justamente tener herramientas que comprendan la dinámica sistémica para poder hacer ajustes en la posición de la persona dentro de su realidad biológica. Y de aquí viene también una cosa importante en relación a esto que estamos hablando y que venimos compartiendo, que es el comportamiento como una manera más, digamos, sofisticada o más evolutiva o más, digamos, desarrollada de nuestra biología para poder afrontar las situaciones cotidianas que generan impactos que son difíciles, etcétera, ¿no? Eh, Cuando ya estamos expresando comportamientos que exceden un poco lo normal, ya en sí mismo es una búsqueda también de autorregulación o de encontrar un mecanismo de, podríamos llamarle, de autogestión para situaciones biológicas que son difíciles o para activaciones biológicas que pueden ser graves o que pueden llevar a la persona a complicaciones orgánicas. Y para eso utilizamos también este cambio de comportamiento. Y puede ser que justamente un cambio de comportamiento que permite al individuo sobrevivir dentro de su realidad es justamente un cambio en la sexualidad o la homosexualidad o algún tono, digamos, de las expresiones de la sexualidad, porque es como también cuando hablamos, si habláramos de adicciones, por ejemplo, el mecanismo, normalmente las adicciones, eh, antiguamente, ahora con los nuevos paradigmas de trauma, justamente se miran desde otro lado, ¿no? Es un poco esto mismo. Antes se consideraba como una enfermedad prácticamente. La adicción era sinónimo de enfermedad, de un desequilibrio, de un trastorno. Pero en realidad hoy se asocia a la adicción como un mecanismo compensatorio de una situación traumática que la mayoría de las veces no tiene que ver con un hecho traumático, sino con la experiencia de el sentido de no estar protegido, de sentirme solo de frente a una realidad que es demasiado grande para mí. Es decir, cuando no están las referencias para protegerme, para brindarme la seguridad, para cuidarme, porque no están presentes, porque no me ven, porque no me registran, porque no me consideran, porque entonces de frente a una situación así yo quedo expuesto a un peligro y genero después, por ejemplo, adicciones como mecanismo de compensación a esto. Esto se explica ya en muchas teorías del trauma. Peter Levine lo aborda desde hace muchos años. Ahora, por ejemplo, el doctor Gabor Maté también habla de esto hace mucho tiempo. Hay varias corrientes
que hablan de eso, todo lo que tiene que ver también con la teoría polivagal explica también esta experiencia desde el sistema, digamos, nervioso periférico. Y en la biología, y lo que Hammer encontró es también lo mismo, los conflictos, así llamados por él, los impactos, no es el impacto, sino es lo que no pudo ser asegurado en etapas muy tempranas por el grupo. Y el tono también de la expresión sexual está en conexión también con esto. Es decir, que a veces cuando tenemos una homosexualidad o cuando tenemos situaciones dentro de nuestra expresión sexual que se salen de este sistema binario, digamos, de la heterosexualidad o del macho siendo macho, la hembra siendo hembra, que tampoco es blanco y negro, ¿no? Porque es como el yin y el yang, como vos dijiste antes, está un poquito de negro en el blanco, un poquito de blanco en el negro, eh, porque un hombre tiene, por supuesto, momentos receptivos y etapas receptivas y muchas veces también nuestros testículos producen estrógenos. De igual manera que la mujer tiene periodos de más extroversión y también en sus glándulas y órganos reproductivos se produce testosterona. Esto es el yin y el yang desde el punto de vista también hormonal, ¿no? Es como que en el momento donde hay un exceso o hubo experiencias que fueron demasiado intensas para poder gestionar, yo tengo también un exceso en la expresión de alguna de estas hormonas y ajusto después mi comportamiento en base a la pulsión que viene de dentro, no es algo que yo lo hago socialmente, no es algo ni siquiera que puedo decir que lo elijo conscientemente. Yo creo que elijo, pero en definitiva están sucediendo una serie de fenómenos que tienen que ver con esto que estamos hablando, que están siempre operando. Y estos fenómenos necesitamos conocer. Me resulta súper interesante esto que acabas de comentar, de salir de esa visión de que hay ciertos comportamientos que son patológicos. Al final, todo lo que ocurre en la vida es una adaptación. Es la mejor manera que ha encontrado la biología, la psique, para habilitar una salida. Cuando juzgamos desde fuera, solemos ser bastante injustos, porque si tú le preguntas por la vida a las personas que tienen adicción, te pueden contar unas historias que son bastante duras. Los Claro. libros del doctor Gabor Maté son impresionantes en ese punto. Y tenemos ahora un psiquiatra, que es el que yo conozco aquí en España, que es José Luis Martín, que está también poniendo en relieve que todo lo que hay detrás de esos trastornos mentales son traumas, son vivencias que esa persona, la única manera que ha encontrado de sobrevivir ha sido así. Si no, hubiese desaparecido, se hubiese muerto. Es una adaptación a través del comportamiento, a través de la emocionalidad y tu psique, que permite una estabilidad dentro de ese entorno. Bien, Exacto. pero tendemos a poner la culpa afuera. No, es que esa persona es débil, es que no se sabe contener, es que la adicción siempre tiene que ver con debilidad de carácter, pero el asunto es darnos cuenta de ¿y cómo se forja ese carácter? Claro. Porque los niños intentan mostrarse, pero luego somos los adultos los que no permitimos que adopten determinadas posiciones que les dan fuerza, que les configuran internamente. Entonces estamos quebrando ese carácter de tal manera que, claro, tienen que buscar un medio para poder ser aceptados. Entonces, hasta cierto punto habría que decir que la adicción es culpa de la generación anterior. Es decir, todos somos víctimas de víctimas, ¿bien? Sí, sí. Pero sí que tenemos que tomar un poco de conciencia para no generar esa separación y decir, no, no, Claro. este es que está mal y ha decidido por su cuenta entrar en ese camino. Sí, sí, exacto, exacto. Justo esto que decís, amplía esta visión y también como que da otros elementos importantes a considerar para que conversemos un poco, que es, ok, por un lado tenemos nuestra propia experiencia en vivo y en directo, siendo, digamos, el proyector de nuestra realidad en base a
al inicio un estado totalmente hipnótico, un estado de absorción total de la experiencia sin poder filtrarla, sin poder seleccionarla. Es decir, asumimos que todo lo que estamos experimentando en nuestro grupo de pertenencia es verdad. No podemos decir esto sí, esto no, esto lo dejo pasar, esto no lo dejo pasar. Asumimos que todo es verdad y no solamente lo que nos dicen, porque cuando somos muy pequeños estamos grabando la realidad con altísima resolución sin ningún tipo de filtros. Estamos en una grabación total, píxel por píxel de cada fenómeno y estamos dándole a esos fenómenos la cualidad de creencia al punto de vista de que después se convierte en la identidad. Por eso después, cuando somos adultos, tendemos a defender nuestro modelo mental, nuestro mapa subconsciente de creencias. Y claro que en una discusión donde yo creo que tengo razón, es verdad, pero el otro también que cree que tiene razón es verdad la mayoría de las veces, porque estamos defendiendo estos modelos que, como bien dijiste hace un rato, son mecanismos de adaptación y necesitan consolidarse de determinada manera para garantizar la supervivencia. Por eso, ir en contra de los argumentos de alguien es una tontería cuando tenemos una conversación o una discusión. Necesitamos entender primero cuáles son las partes de nuestro modelo que estamos intentando defender para identificar que en realidad muchas veces estamos completando acciones o tratando de justificar parte de este modelo, no porque somos testarudos o porque somos obstinados, sino porque en realidad hemos definido muy fuertemente que si este modelo se pone en jaque, yo me muero. Es algo muy de fondo, muy literal, que se vive justamente cuando somos muy, muy pequeños. Y aquí viene un tema también importante, eh, conectado también con la sexualidad, con el tema central de nuestra conversación, que es cómo, cómo podemos trascender o cómo podemos salir de la reacción inconsciente, es decir, abandonar este estado de reaccionar como el niño, la niña que fuimos, es decir, cuando nuestra mente subconsciente está operativa, comanda y manda la reacción, pero digamos que el proceso de maduración para poder reducir la reacción automática adaptativa que me pone dentro de una modalidad comportamental que puede, digamos, en ocasiones ocasionar a la persona una situación de desequilibrio, además, ¿no?, de la experiencia adaptativa. Cuando es desadaptativa la experiencia, el, el primer punto es que yo pueda reconocer el patrón del movimiento, es decir, que yo pueda tomar contacto con el fenómeno del puente de incidentes que se da entre los diferentes hitos de cada una de estas reacciones. Siempre hablamos de autoconocimiento, hablamos de encontrar el sentido de mi manera de ser y de mi forma de funcionar y de conocer los mecanismos detrás para poder poner un poco a la luz de la conciencia lo que está más en el subconsciente. Pero digamos, hay una parte que está muy en conexión con la defensa de este modelo que hemos asumido como la verdad, como lo que para nosotros es lo fundamental, que vamos a tener siempre algunos mecanismos y recursos de autojustificación y también de poner un poco de distancia, ¿no?, o hacer barreras de protección. Y lo que Hammer encontró en relación a esto es darle un poco más de precisión a la información que se estimula. Por ejemplo, desde la teoría del trauma se habla de el estado de congelamiento que se produce en nuestro sistema nervioso cuando vivimos una experiencia traumática y la disociación, el estado disociativo también que se produce, es decir, que yo me separo de mí. Esto Hammer lo explica utilizando
la constelación del cerebelo, una constelación cerebral, que es la activación de dos áreas específicas en el cerebelo. O sea, él identifica en qué área del cerebro está producido el congelamiento y el estado de paralización, y lo asocia también directamente a esta experiencia de hacerse el muerto como una tercera forma de respuesta de supervivencia, ¿no? Ni huir ni contraatacar, sino paralizarme, porque ningún animal atacaría a un animal muerto. Entonces yo me quedo congelado, y en el momento que me congelo, yo apago el mecanismo de registro, dejo de grabar y después no me acuerdo del hecho traumático la mayoría de las veces. Es decir, hay una desconexión del mecanismo también de la memoria, y al mismo tiempo yo pongo una distancia emocional y me genero un mecanismo de autoanestesia. Esta constelación que Hammer denominó la constelación del muro de goma o de la muerte emocional, él la explica justamente con las activaciones que tienen que ver con el peligro por nuestra integridad física, es decir, cuando no nos sentimos a salvo o protegidos en la integridad física. Y habla, por ejemplo, de no solamente la violencia física o las situaciones de peligro directamente al cuerpo, sino también de las experiencias, por ejemplo, donde estamos experimentando o grabando con Full HD o a 4K o a 8K estas peleas entre nuestros padres, por ejemplo. O cuando ya recibimos exigencias de nuestros padres, también las vivimos como un ataque, como una situación de ataque. Entonces, también esta visión aplica para lo que hablamos anteriormente del territorio y para la dinámica de los roles y de la identidad. Exactamente igual, si nosotros no sabemos de qué lado ponernos, si mamá está siempre enojada, yo me pongo del lado de papá porque me siento un poco más cercano del afecto, pero al mismo tiempo siento que dejo sola a mamá, y automáticamente entro en una, eh, digamos, en una dificultad desde el punto de vista de mi identidad, porque no sé de qué lado estar. O si yo soy la mujercita de papá, la pequeñita de papá, estoy, ¿no?, en el contacto de amor total con papá, yo pongo una rivalidad con mamá automáticamente, porque estoy demasiado cerca de el hombre, el macho de mamá, y se empieza a generar una dinámica, digamos, de los roles donde el lugar que yo ocupo, donde afirmo mi energía en el territorio, donde defino mi rol, no es claro. No puedo orinar y defecar en un lugar preciso dentro de mi manada que dice, acá estoy yo. Y en este momento justamente se produce este cambio también a nivel hormonal, es automático, que puede derivar después en una dificultad para tener definida nítidamente la identidad sexual. Y es justamente el resultado de esta indefinición o indecisión desde el punto de vista de la afirmarme, ¿no? Que eh, ya vimos un poco, va en conexión, por ejemplo, con la mucosa rectal, y después esta necesidad de marcaje del territorio a través de las vías urinarias, zonas, digamos, cálices renales, pelvis renales, vías urinarias, uréteres, uretras, y demás. Es como que está esta conexión orgánica, está la correlación con el dónde me afirmo, y si yo no he logrado definir esto, después yo tengo dificultades para definir este rol en la pareja y para ver si soy el rol receptivo o debo ser el rol activo. Y esto ya pone, digamos, en movimiento Sí, matices, ¿no? sí, tal cual. Yo lo veo encajándolo desde, por ejemplo, el trabajo de Alexander Lowen, ¿no? Que te cuenta todo ese aspecto. Y entonces lo que te va diciendo es la dinámica que tiene la pareja de padres, al final es la que está generando la incoherencia en la percepción del hijo, de la hija. Y esa dinámica que está por arriba, que incluso puede llegar a beneficios subconscientes de,
pues si yo no me llevo bien con este, pero mi hija sí, y ya me quita a mí de encima, pues que esté buscándome, pues mira qué bien. Sí, ¿Bien? Es decir, hay muchas capas inconscientes funcionando que luego las complicamos al intentar buscarle una lógica que además sea para todos. Todos tenemos que funcionar de la misma manera. Y no es verdad. Cada uno tiene su contexto, tiene sus vivencias, tiene sus hormonas, tiene sus estrellas, bien, energías que te mueven, y entonces lo que tienes que hacer es entenderte a ti mismo, porque eres único en tu vida, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que empezásemos con el tema de la bipolaridad, esta manía depresión, porque me parece que esa explicación centra muchísimo las cosas con respecto a la sexualidad, pero sobre todo también al comportamiento en la pareja. ¿En qué pasa con uno y otro cuando tenemos determinadas vivencias dentro de la pareja? Porque muchas veces estábamos pensando que, es que se le ha ido, está loco, que le ha pasado, o la otra, que es que de repente le ha venido la regla, ese tipo de cosas, ¿no? Y en esa explicación de cómo se activan los hemisferios, a mí me deja pues clarísimo cómo son los conflictos o desde dónde arrancan los conflictos primarios de pareja, cómo se podrían solucionar desde un punto de vista biológico, luego que se puede añadir la parte de terapia sobre todo. claro. Vamos a dejar claro eso para pues, que la gente que nos ve también empiece a identificar que todo esto tiene una base por detrás, una lógica que si la entiendes, pues te da calma en tu vida. La vez anterior mostramos estos mapas cerebrales, especialmente aquí estamos hablando de la corteza cerebral y estamos viendo estas zonas más en rosado que Hammer denominó cortezas territoriales, que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de los lóbulos temporales, la parte del lóbulo temporal izquierdo y el lóbulo temporal derecho. Y tenemos esta imagen de la balanza porque justamente vamos a hablar de la balanza hormonal o de la correlación entre los diferentes órganos y las experiencias orgánicas y cómo se mueven estas hormonas. Y también hablamos un poco la otra vez y vamos a remarcar hoy que Hammer llamó al hemisferio izquierdo de esta corteza peninsular el hemisferio femenino. En realidad es el hemisferio que regula las hormonas femeninas, también lo comentamos un poco la vez anterior. Y el hemisferio derecho, el hemisferio que regula las hormonas masculinas. Y aquí la clave está en identificar que cuando tenemos activaciones biológicas, lo que Hammer llamó conflictos biológicos más marcados, eh, sea del lado izquierdo o del lado derecho, vamos a cambiar el nivel hormonal. Y lo que Hammer, digamos, encontró es que el primer hemisferio que se activa cuando una persona es, por ejemplo, una mujer diestra, es el hemisferio izquierdo, que es el mismo hemisferio que se activa primero para el hombre zurdo. Hemisferio que se activa primero es sinónimo de dentro de mi grupo de pertenencia, voy a estimular primero estas activaciones en lo íntimo, en mi grupo fundamental, en mi manada de origen, voy a estimular primero este hemisferio y el resultado de una estimulación en primer orden del hemisferio predominante, por ejemplo, para la mujer diestra y para el hombre zurdo, el hemisferio izquierdo, es una inmediata reducción de los estrógenos. Quiere decir que si, por ejemplo, una mujer diestra, una niña que debería tener su primera menstruación de manera natural a los 10 u 11 años, vive una situación de separación, de contacto, de no sentir que papá puede contenerla, de que no se siente libre de ir a los brazos de papá o de que perdió a su padre o de que el padre se fue, tiene otra familia. Pueden ser múltiples situaciones que activan o estimulan esta percepción de separación con el tono de no sentirme contenida o acogida. Automáticamente se activa a la izquierda el cuello del útero, la activación del cuello del útero y las venas coronarias, produciendo inmediatamente una reducción del nivel de estrógenos, lo que retrasa
la primera menstruación. Y entonces una mujer puede tener su primera menstruación a los 15, 16 años, 14. Quiere decir que estos 3, 4, 5 años de más, digamos, entre los 10 u 11 que es natural, está hablando de una frustración sexual. Hammer le llamó frustración sexual. Es decir, no puedo sentir esta conexión, no puedo sentir que papá me contiene, que me elige, que me ve o que está. No puedo tener esta conexión. En este momento se genera una primera impresión importante, digamos, en el inicio después del ciclo menstrual de la mujer, que es un inicio con un retardo natural que está ya asignado por el tono de la frustración. Esto no quiere decir que la mujer va a estar frustrada sexualmente de por vida, simplemente quiere decir que va a ser más sensible a las experiencias donde después la pareja, ella siente que no está o la pareja se va o siente este peligro inminente de pérdida, de ruptura del contacto o de infidelidad, etcétera, ¿no? Es decir, hay una información desde el inicio de la etapa de fertilidad de la mujer, de cuando está disponible para la fecundación, donde ya hay un retardo en la maduración de este proceso precisamente por el rol de las hormonas y por la activación de esta percepción de no sentirme tomada o elegida o acogida por el padre. Este es Voy a un comentar ejemplo. una cosa, porque Sí, has puesto claro. un ejemplo buenísimo, que tiene que ver con la maduración sexual de los niños. Bien, cuando entramos en ese momento en el que las niñas tienen su primera menstruación, pero también los niños empiezan a desarrollarse y aparece el pelo púbico. Ujú. En ese momento no es necesario que haya un divorcio para sentir que papá no me quiere o que mamá no me quiere, Claro que no. porque en esa activación de las hormonas sexuales hay una búsqueda de contacto físico. Hay como un acercamiento a los padres, porque son los referentes. Ujú. Y aquí entramos en un problemón social y moral, que es, yo no puedo sentir ninguna atracción, no puedo sentir nada por mis hijos, nada sexual, cuando en realidad lo que está buscando el hijo sería como un reconocimiento de ese nuevo estado. ¿Soy atractiva o soy atractivo? Sí, ¿Puedo salir fuera y recibir atención o no? ¿Quién me va a dar esa validación? Pues te lo tendrían que dar tus padres, siendo los sí, primeros que te digan, qué guapo eres, qué guapa eres. ¿Bien? Pero en ese punto, con la moral que manejamos, es, distancia. No puede ser que me esté activando a mí un deseo, porque entonces, claro, a ver qué va a pasar. no, sí, esto tiene, gracias que haces esta aclaración, porque esto tiene capas de apertura enormes, porque a esta altura, cuando ya estamos madurando en este sentido hormonal, o la primera menstruación, o el niño que ya empieza con esta pubertad más marcada, antes de esto ya estaba la información de si yo puedo sentir que papá o mamá están disponibles para el contacto íntimo desde el punto de vista de cuántos, digamos, cuáles son sus traumas sexuales, ya primero, ¿no? Los desequilibrios sexuales de nuestros padres o las cosas no resueltas o los tabúes o todo esto ya es una información, porque si de repente ves a tu pequeña hija de 2, 3 años que está tocándose la vagina, ¿no? Dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿No? Se está tocando la vagina, puede ser que se huele el dedo para identificar, para reconocer y dices, no, ¿qué estás haciendo? Que no te toques. Ya está generando una información de que estar en contacto con sus propios genitales, peligro, ¿no? Es un bloqueo sensorial. Entonces, tenemos mil situaciones de estas. Antes todavía de eso, si mamá o papá no están disponibles desde el punto de vista de la presencia, no solamente de estar en contacto, de estar presente con el cuerpo,
sino de no estar presentes con la atención, porque los niños captan todas las capas, ¿no? Digamos, no alcanza la presencia física, se necesita una disponibilidad. Si ya no están disponibles, porque papá puede ser el más canchero, o sea, el más compinche, el que me acompaña en todo, el más, pero en su interior está en un estado de angustia, de dolor, de no disponibilidad, yo también voy a activar el sentido de no estar en contacto. Entonces, son múltiples situaciones donde, por ejemplo, hablar de la sexualidad o que los niños pequeños, ya de muy pequeños, puedan identificar las diferencias entre los genitales, puedan comprender cómo se gesta una vida, ¿no? Que viene la cigüeña y te trae, o sea, estas cosas, ¿no? Que hacemos o que hemos hecho con buena intención, pero de contar historias no verdaderas, que después el niño tiene que romper su credibilidad a los padres o tiene que hacer una fisura en relación no, como si yo creía que, ¿no?, los bebés venían porque los trae la cigüeña, o si mamá se quedaba embarazada porque, no sé, tomaba agua del mismo vaso que papá. Tonterías que hemos repetido durante mucho tiempo. Toda esta información que no es nítida, que no es, genera obviamente después una grieta. Entonces, todo lo que para nuestros padres es la sexualidad y su relación con la sexualidad, ya lo absorbemos desde el momento cero. Y después venimos ya con esa base que tendremos que encontrar la manera. Si después cuando llega la pubertad, como dijiste vos bien recién, no se valida este contacto, no se confirma, se bloquea. Y después yo ya inicio mis primeras experiencias sexuales con un bloqueo, con una inhibición, con un sentido de separación, con un sentido de peligro, con un sentido, por supuesto, si a esto le agregamos el trauma, experiencias de abuso o de violencia que se viven de manera similar, yo tengo un bloqueo más intenso. Pero son múltiples cosas que vienen de la mano de esta información. Y en este caso que hablábamos recién de por ejemplo, la mujer que no puede tener su primera menstruación, su menarca en el momento natural, diseñado naturalmente por la biología, y se mantiene maniacal, es decir, se mantiene masculina hasta los 14, 15, 16, a veces 17 años, todo ese periodo es un periodo de castración química, literal. Es decir, está sucediendo una castración bioquímica del proceso natural de la producción de los óvulos, por ejemplo, de la estimulación de las hormonas femeninas y de la producción de los óvulos. Por lo tanto, es una información, por eso que son múltiples derivaciones, ¿no? Es una información de las células foliculares de inhibición del proceso de producción de folículos. Es decir, es una castración, es como tomar la pastilla anticonceptiva. Es una castración también química, ¿no? Pero en este caso se hace a través del mecanismo perceptual con esta poda de los estrógenos muy fuerte, donde se retiene un momento de maduración que debió suceder antes, ¿no? Incluso llega a la parte física. Ya estamos en la parte física. Desarrollo de Sí. las caderas, por ejemplo, de las mujeres, que queden con un cuerpo más masculino, o un desarrollo más de las caderas de los hombres, y entran en esa parte más femenina, porque durante ese desarrollo de final del cuerpo, dependiendo de las hormonas, pues Sí. las células van a funcionar de un modo u otro. Y por ahí ya tenemos una vía también de entender cuáles son tus tendencias dentro de la sexualidad. Bien, porque estás viviendo unas hormonas que te van dirigiendo en un sentido u otro, pues, pero fundamentalmente por las vivencias que tú estás teniendo en el hogar, dentro de ese grupo de origen. Sí, yo por ejemplo, cuando conocí a Mark Pfister, que es, digamos, mi mentor de leyes biológicas de estos últimos años, él está en Italia, estamos trabajando con su escuela juntos hace ya 10 años. Él
sencillamente miraba a la persona, ¿no? O sea, él mira a la persona, ve la estructura del cuerpo, los hombros, cómo está la caída de los hombros, y ya sabe exactamente cómo se movieron las hormonas, y además que tuve que sostener, que tuve que ponerme más grande, que todo esto en el segundo, ¿no? La postura corporal, la manera de la estructura del cuerpo. Entonces, ves un poco a veces un hombre que tiene digamos, una silueta más como armónica y más sutil y demás, ya sabes que estuvo podada la testosterona de inicio por una fuerte, para el hombre diestro, la poda de las testosteronas iniciales es un estado de sometimiento. Puede ser el sometimiento, digamos, por parte del jefe, muy, muy fuerte, o también la pérdida del territorio, o sea, es la pérdida de la referencia masculina, donde se activan las arterias coronarias y baja fuertemente la testosterona y deja un poco menos masculino al hombre diestro. En este sentido, si tenemos una pérdida y un sometimiento, porque depende de cómo se da, ¿no?, la dinámica del grupo, cada grupo es diferente porque hay a veces, ok, papá se fue o se murió, pero después estaba un hermano mayor o el abuelo que ocupaba el lugar, a veces no estaba ninguno. Entonces, hay que ver un poco cómo se reconfigura el tablero. Eh, o a veces mamá toma el rol de papá directamente y es entonces el hombre, hijo, varón, que perdió a su papá y que mamá se pone muy masculina, tiene que someterse a mamá cuando él es macho y debería ser como macho y debería él tomar el rol del jefe, pero mamá no, en este momento se poda todavía, ¿no? Se pone una puja diferente. Por eso que son configuraciones que cada una tiene su singularidad, pero terminamos viendo un poco toda esta información, obviamente después reflejada en el modelo, en el molde del cuerpo, eh, y al mismo tiempo, como bien dijiste vos también hace un ratito, en cómo después nos relacionamos con la pareja o con el encuentro íntimo, ¿no? ¿Qué ponemos en contribución cuando vamos a un encuentro íntimo? No nos llevamos solamente lo que está sucediendo en este momento, sino que llevamos toda esta herencia y toda esta información, traemos todo esto como la parte sumergida del iceberg que está y que permanentemente está jugando un rol prácticamente, ¿no?, muy condicionante, la parte más, digamos, la parte que más comanda la experiencia es lo inconsciente siempre o lo que está en el subconsciente y es justamente toda esta carga y toda esta información. Y acá, después, bueno, porque son muchas cosas, ¿no? Pero digamos que dentro de esta dinámica que hablábamos recién de la menstruación y de la poda para el macho y demás, en relación al hombre zurdo que tiene su primer hemisferio del lado izquierdo, igual que la mujer diestra, o sea, el hombre zurdo es al revés que el diestro en el sentido de que activa primero el hemisferio que regula las hormonas femeninas y cuando se activa, reduce las hormonas femeninas. Entonces, en este sentido, el hombre zurdo se pone más masculino, es decir, se vuelve más hiperactivo. Tendencialmente tiene siempre más energía para hacer cosas o está siempre más activo, no necesita mucho descanso, recuperación y activarse. Está más o menos siempre activo, siempre, siempre activo. Esto también explica un poco el comportamiento en ese sentido. Que siempre al inicio, como obviamente no tiene útero, va a activar las venas coronarias en este lado izquierdo que habíamos mencionado. Vamos a poner, si quieres, otra vez la diapo, así la compartimos. En este mismo sentido, el hombre zurdo pone su balanza hacia el lado izquierdo cuando activa estas zonas del lado izquierdo, baja el nivel de estrógenos y se comporta más todavía masculinamente. Por lo tanto, se vuelve más, puede ser agresivo o más masculino o más hiperactivo, es decir, más en el mundo del hacer, ¿no? Este estado extrovertido. De la misma manera, la mujer zurda, que tiene cambiada esta polarización cerebral, activa en primer lugar el hemisferio que regula las hormonas masculinas, es decir,
en las primeras impresiones, las que van a ser más predominantes a lo largo de la vida, estimula una reducción de testosterona, por lo tanto, se vuelve un poco más femenina todavía, con más estrógenos que la mujer diestra naturalmente. Y por eso Hammer hablaba de los zurdos como de reserva, ¿no? Es decir, situaciones difíciles o situaciones muy imposibles, los zurdos tienen este plus, que es decir, el macho zurdo se pone más masculino, más hiperactivo, y si hay pérdidas de territorio, por ejemplo, el macho alfa fue matado o se fue o murió, como vos dijiste también la otra vez con el ejemplo de los lobos, ¿no? Los otros diestros se pondrían en depresión total, pero el zurdo que baja los estrógenos tiene la energía y la capacidad de fecundar a todas las hembras de la manada inmediatamente y ser doblemente agresivo para defender el territorio, para mantener la estirpe. De la misma manera, la mujer zurda, la hembra zurda, que de frente a una situación de frustración sexual fuerte porque el macho alfa no está, se fue matado, desapareció, baja los estrógenos y se pone doblemente receptiva y de una fuerte cualidad de atracción para el macho de su territorio para ser fecundada más rápidamente, ¿no? Más fácilmente. Digamos que aquí tenemos esta digamos, explicación de el rol de los zurdos en el sentido, sobre todo catastrófico o en los sentidos de urgencia o de emergencia, donde hay un plus de energía que acentúa la cualidad base, que sería el macho siendo macho y masculino, la hembra siendo hembra y femenina, ¿no? Acentúa la cualidad base, o sea, las hormonas base, las pone más en evidencia para la hembra los estrógenos, para el macho zurdo la testosterona, para que tengan esta cualidad, digamos, de sobreponerse a las situaciones y de tomar el control, digamos, de tomar el control y permitir que la vida siga su curso, que la estirpe mantenga su información, que el código genético de este grupo se mantenga y se perpetúe, justamente como hablamos también anteriormente, porque la llegada de los zurdos en el proceso de transformación ha venido justamente en periodos de fuertes catástrofes donde se necesitaba un cambio a nivel de las hormonas. Es como si hubiésemos aprendido a lo largo de un proceso justamente que este cambio de polarización en el cerebro permitía una mejor adaptación de frente a situaciones de mucho peligro. Nos falta el macho diestro. ¿Cómo? Sí. Que nos falta el macho diestro. El macho diestro, cuando vive su primer hemisferio, es el derecho, es decir, el que regula las hormonas masculinas. Cuando vive situaciones de pérdida de territorio o de amenaza por el territorio, ¿no? O de sometimiento muy, muy fuerte, se deprime. En primer lugar, se deprime. Esta depresión es justamente por una reducción de testosterona, que generalmente el niño pequeño está siempre deprimido por papá, justamente para que sea papá, el macho alfa, el jefe o el que comande, digamos, el grupo, el que fecunde. Si no estuviera esta depresión inducida por esta jerarquía, el macho, siendo macho, se impondría en competencia y en rivalidad, digamos, desde el punto de vista de quedarse con el territorio, con el jefe. Entonces, este estado deprimido es también una corregulación del grupo. Pensemos que siempre hay una regulación al interior del grupo a través de este cambio, de este estatus hormonal. Entonces, este estado fuerte de depresión hace que el diestro esté siempre un poco sometido en este sentido al jefe, o que tenga también esta figura después definida. Por ejemplo, es mucho más difícil que un zurdo se acostumbre a tener jefes laboralmente, por ejemplo. Esto es también una cosa muy... Después se ven muchas derivaciones en la práctica cotidiana. No es una ley, pero un zurdo no se somete, digamos, al jefe, porque si el jefe lo puja para someter, él baja las hormonas femeninas, entonces él está más, todavía masculino.
más o menos este es el funcionamiento de base, ¿no? El funcionamiento inicial. Y después el diestro en la vida adulta, que naturalmente es el que está diseñado para ser jefe en el futuro, porque justamente los zurdos están de reserva, esto ya lo explicamos un poco, utilizará también este mecanismo en base a cómo fueron estas primeras impresiones y si ha sido muy sojuzgado o muy bajada la testosterona de inicio, tendencialmente va a ser más tranquilo, más receptivo, va a estar siempre un poco más, menos masculino, más emotivo, podríamos decirlo, ¿no? Un poco es así como se mueve. Mira, me venían los vídeos estos que aparecen en internet de los niños y las niñas diciendo, mamá es mía, papá es mío. Bien, y Mm, entonces pues, se ríen mucho ahí, pero sí. si lo leemos desde este punto, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando entre esa pareja para que el niño y la niña estén reclamando ellos como dominantes al otro miembro de la pareja? Normalmente, si papá es un poco deprimido, puede ser que ya el niño varón toma a la madre. Si papá está deprimido, no puede proteger o defender el grupo, no puede fecundar, ¿no? Esta es la lectura de inconsciente a inconsciente, del diseño, ¿no? Es eso, el propio diseño comunicándose. En este orden de cosas, puede ser que ya el niño entra como desplazando a papá para configurarse como el nuevo jefe. Y sucede muchas veces. Y después, cuando va creciendo, cuando es más adulto, tiene dificultades con la autoridad. Esto es con la autoridad, tiene dificultades porque considera, no porque considera, porque la lectura inconsciente es que papá es un poco deprimido. Eh, Esto en el caso del niño varón en relación a papá, también cuando la niña está muy tomando el rol de mamá muy cerca de papá, esto también habla un poco de que mamá está un poco masculina, papá necesita una mujercita, por ejemplo, ¿no? Son diferentes posibilidades, pero es esa lectura inconsciente de lo que sucede a nivel. Pensá que cuando venimos a esta experiencia, no venimos como una tabla en blanco, sino que traemos toda esta información de milenios que es parte de nuestro, ¿no? de nuestros programas instalados ya de fábrica, de la precarga que ya traemos, que es justamente el resultado de un mecanismo dentro de este diseño. Y estas lecturas son muy inmediatas, no necesitan reflexiones, necesitan simplemente la sensibilización de nuestro sistema de sensorial, nuestro sistema nervioso para captar estos espacios. O a veces, si por ejemplo, porque no solamente puede suceder por esta causa, puede ser que también si mamá está triste o está deprimida, los hijos, o puede ser el hijo varón, se pone muy cerca también para intentar retenerla, ¿no? Para intentar, porque es una figura de apego, es fundamental que si no está, el niño siente que muere también. Digamos que también está esta dinámica de, como decíamos hoy, de la disponibilidad o no disponibilidad, este deseo de atraer o de jalar, o a veces porque un niño varón siente que papá no es suficiente, entre comillas, ¿no? Es esta lectura del punto de vista basal, eh, y entonces él se pone también para complementar, ¿no? Para complementar el rol del macho, de contener, de sostener, de proteger. Y entonces tenemos al niño de 5 o 6 años que es el héroe que salva a mamá y que la cuida a la madre, ¿no? Es el rol de cuidar a mamá, pero es porque percibe que mamá está en peligro y después él se convierte en el héroe, ¿no? O tenemos muchas derivaciones del mecanismo de compensación. Una persona que es, por ejemplo, el payaso de la fiesta, el clown, que está siempre haciendo chistes o que se mueve dentro del humor, del ámbito del humor, también tiene una conexión con este mecanismo de configurarse como el distractor del peligro, ¿no?
Es hacer un poco el clown para sacar a mamá de la tristeza o para distraerla de la muerte, etcétera. Son muchas configuraciones donde definimos un poco después cómo nos movemos en la vida, eh, y estos roles son intentar compensar. Yo lo que apuntaría en esto es que los niños realmente no son los que hacen la evaluación de si papá es suficiente o mamá es suficiente. Los niños están constelando, están absorbiendo la información que los padres están manejando inconscientemente. Luego es entre ellos donde está el jaleo. Sí, sí, Si mamá siente que papá no le está apoyando, que ella se tiene que encargar de todo, pues entonces ¿para qué quiero a este? Y entro en ese papel masculino, porque tengo que tener esa energía para poder moverme. Bien, y ahí estaríamos, ahora nos cuentas, temas de frustración sexual y todo esto, y en el lado masculino también puede pasar algo similar, ¿no? Si no me dan un espacio, si me estás cuestionando cada cosa que hago, pues entro en ese punto más depresivo en el que no valgo, o si la mujer no se ocupa de los hijos y el hombre es el que lo tiene que hacer todo, pues también hay otro ajuste, ¿bien? Pero es claro, la pareja la que tiene el conflicto que reflejan los hijos. En sí, cuanto la sí, pareja se equilibra, los hijos se equilibran otra vez. Y muchas veces están, los adultos me vienen a mí en consulta diciéndome, hazle una sesión a mi hija. Digo, no, si la sesión la tienes que hacer tú, porque tu correcto. hija es el reflejo de lo que tú estás viviendo. Hasta que no tengan 14, 12, 14 años, que ya es una independencia, olvídate, resuelve lo tuyo y tus hijos se encajarán rápidamente en esa parte más de equilibrio. Cuéntanos cómo es, desde este punto de vista, esa relación de pareja. ¿Qué pasa cuando empiezan los roces, empieza todo este tema que conocemos de Sí, fondo? sí. Bueno, sí, también es verdad esto. Yo tampoco trabajo con niños porque ellos no tienen ningún problema, entre comillas, no están simplemente buscando la compensación. La pareja también es esto, ¿no? Puede ser que la mujer se queja de este hombre que no sirve para nada o que no contiene, pero es el modelo que encaja mejor con su esquema, ¿no? Es, digamos, quizá la mujer ya viene con esta frustración y con esta sobrecarga de testosterona, no podría tener un, un hombre masculino, porque es un choque permanente, ¿no? Entonces, puede ser que se queja. Normalmente funciona así. De lo que nos quejamos y de lo que creemos que debería ser el otro es justamente lo que encaja con nuestro modelo. No nos ocupamos generalmente de mirar nuestro modelo y de por qué un hombre muy masculino no podríamos soportarlo. O viceversa, ¿no? Un hombre que tiene una mujer que hace todo, que está, digamos, ocupándose de todas las cosas y demás, se queja de que no puede él hacer o que no tiene el espacio para, pero en realidad es porque le encaja perfecto a el modelo de mujer que se ocupa porque él está deprimido, está hormonalmente deprimido, no puede ser el hombre que está permanentemente en el rol, ¿no? Entonces, esta cuestión es que generalmente cuando miramos al otro y decimos o nos quejamos del otro en tal o cual aspecto, de fondo, en el diseño, en el modelo, encaja perfecto que un hombre deprimido esté con una mujer maniacal, porque si no sería una situación de mucho conflicto. Dos maniacales juntos es muy, muy, muy conflictivo porque es como estar luchando por la jefatura de la situación. Dos deprimidos sería imposible porque no podrían, no se movería nada, entonces siempre se busca, desde este lugar inconsciente, se busca. Por eso decimos que, ok, a veces eh, buscamos un poco en la pareja como era mamá, e intentamos encontrar una mujer que no es que se parece a mamá en la forma de ser solamente, sino que en el mecanismo de fondo viene con esta información. O al revés, si fuimos muy saturados con una mamá muy maniacal, es en castración para el macho, buscaremos a lo mejor una mujer que sea muy, muy, muy femenina, muy deprimida para poder tener la oportunidad de... Depende de si hemos podido hacer este movimiento de salto, de cambiar la polarización, o si todavía somos
infantiles. Generalmente yo lo leo así. Cuando buscamos el mismo modelo que teníamos, es decir, mamá era muy maniacal, entonces estamos muy deprimidos, baja un poco la testosterona, mamá es muy, muy fuerte, después buscamos una pareja que es muy masculina, pues porque nosotros estamos deprimidos, generalmente nos mantenemos en el estado del niño todavía, es decir, el hombre todavía está en el niño y es maternado por su pareja. Pero cuando se busca el opuesto, en el sentido de encontrar una mujer que sea receptiva, es porque ya se maduró una parte de este cambio del estatus hormonal. Ya sucedió algo que me cambió la polarización antes, y entonces yo puedo ahora ser el hombre. Lo mismo, la mujer es igual, ¿no? Cuando la mujer está muy, muy hiperactiva, que busca un hombre que sea como su hijo, y de hecho puede ser que diga, no, no, puede ser que tengan con esta pareja 2 hijos, y ella repite, yo tengo 3 hijos en casa porque mi marido es porque realmente todavía está desde el lugar de la niña funcionando, está digamos, funcionando como funcionaba en el modelo original de base. Es cuando se puede permitir la situación contraria, es cuando finalmente ha podido generar este cambio. A veces solo sucede cuando llega, digamos, cuando el cambio hormonal se marca muy fuertemente. Si la mujer, por ejemplo, en el caso, digamos, en el caso de una mujer zurda, que tendencialmente es más deprimida porque activa primero el lado derecho que baja la testosterona, por lo tanto es más receptiva tendencialmente. Si de momento encuentra un hombre que es muy, muy maniacal, también es un poco compensatorio, ¿no? Pero si ella puede ser más activa, quiere decir que ha también procesado y trabajado ya un poco estas cuestiones de base. Puede ser conscientemente o puede ser inconscientemente, puede ser que se ha movido por cambios también o por impactos o por situaciones puntuales, pero digamos que en la pareja, si seguimos con el mismo modelo de cuando éramos pequeños, todavía estamos ahí. O sea, la maduración hormonal todavía está pendiente de completarse, ¿no? Si estamos un poco en el otro lado, teniendo otra experiencia en el polo, digamos, opuesto, es porque ya hemos podido trascender un poco esta parte, a lo mejor del sometimiento o del exceso de maniacalidad para la mujer diestra. Es un poco esta lectura. Claro que necesitamos a veces conocer un poco bien esto en detalle. Yo lo hablo y lo cuento así porque lo conozco muy bien el funcionamiento, pero para los que nos escuchan por primera vez necesitan, ¿no?, volver a mirar cuál es el primer hemisferio, cómo se produce este estado deprimido, este estado maníaco, y empezar a mirarlo, ¿no? Pero también es cierto que si agregamos o si lo miramos desde otro punto de vista, eh, lo que nos resulta familiar, eh, generalmente si hemos tenido incluso un ámbito peligroso de pequeños, es todavía preferido por el cerebro. Digamos, ¿no? Lo que nos resulta familiar es más, digamos, es primera selección, inconsciente. Vamos a eso, ¡pum! Como automático, ¿no? Porque es algo que no tenemos que hacer demasiado proceso, es algo que ya encaja con lo conocido y nos mantenemos en lo conocido. Y todavía estamos vivos, quiere decir que lo gestionamos, la supervivencia, aunque haya sido difícil, está, nos quedamos con lo conocido, más vale, ¿no? Como dice el dicho, bueno Malo conocido que conocido que bueno por conocerse. más vale malo con exacto. Es un poco esto, es intuitivo, no es, digamos, pensado. ¿Cuál sería el, el programa biológico en el sentido de por qué existen esos dos patrones y por qué la pareja bascula en esos dos patrones? Es decir, hay un punto de equilibrio, que uno se vaya a la manía ayuda a que el otro salga de la depresión. ¿Cuál sería como la función biológica de esos estados? No lo sé, en realidad, por ejemplo, si la mujer está muy en la manía, eh, puede poner al hombre más en la depresión todavía, porque digamos, o lo mantiene en el estado depresivo, porque si ella es muy, muy maniacal, el macho está sometido,
claro, quiere salir, pero cuando quiere salir es una pelea, es una discusión, puede ser que se queda. No hay, digamos, no hay una forma que sea como o una búsqueda, digamos así, que podamos decir esto ayuda a esto al otro. Yo pienso que en la mayoría de los casos, es, como te dije recién, lo semejante atrae lo semejante en relación al modelo de base. Es decir, es cada uno defendiendo el modelo y yo defiendo mi modelo comportándome de la manera que siempre me he comportado, haciendo siempre lo que he practicado mucho. Es decir, el hábito que ya tengo y la experiencia que ya tengo me resulta más cómoda. Esto es la zona de confort, que no es una zona de confort porque estoy cómodo de manera consciente, es porque es menos peligroso si yo me mantengo haciendo lo que ya sé. Entonces, la tendencia es que replicamos el modelo original. Y aunque parezca que estamos haciendo algo diferente, en el fondo estamos más o menos haciéndolo con otro nombre, con otro título, otro color, pero es más o menos el mismo. Esto es justamente por esta cuestión de lo conocido, de lo que ya superamos, de lo que pudimos sostener incluso en la dificultad. Pero muchas veces vivimos experiencias que patean el tablero y que vos estabas en tu modelo de no pasa nada, yo estoy, ¿no? Siendo el hombre más relajado, pero tengo una mujer más hiperactiva, además, y de momento sucede un impacto, un shock, una situación de quiebre, por ejemplo, a mí me pasó, lo que pasa es que como yo soy zurdo, es un poco diferente, pero es, digamos, el ejemplo es válido, ¿no? Si de momento estás en el estándar, en el modelo por defecto, podríamos decir. Es como si fuera que hay una organización por defecto de tu manera de funcionar que se cristaliza y que toma todo el sistema límbico y las derivaciones también del sistema límbico después a la parte cortical, desde el punto de vista del sistema nervioso central, que es por defecto. Vos estás funcionando por defecto, en un momento sucede un impacto, por ejemplo, una infidelidad. En mi caso fue una situación así, totalmente fuera del modelo, algo que no encajaba, y en este momento cambió completamente el dinamismo, por ejemplo, en mi forma de funcionar. Además de que cambió completamente se, se desarticuló el funcionamiento por defecto y tuvo que venir un mecanismo, incluso de comportamiento, que se ajustara más a una nueva realidad. Y a partir de esta nueva realidad, la dinámica de pareja también cambió. Es decir, digamos, yo estoy actualmente, desde hace ya varios años, con una pareja que es muy femenina, es eh, totalmente femenina. Y esto no eran los modelos míos normales antes de este evento, ¿no? Entonces, a veces viene una situación que rompe el esquema. Por ejemplo, muchas veces, seguramente te pasó en sesiones o en consultas, ¿no? Cuando la mujer, por ejemplo, eh, sea que quiere tener lo que no tuvo en casa, por ejemplo, que dice, yo en casa viví separaciones y viví, ¿no? Y después yo quiero la familia unida y demás, pero después llega al punto que repite el modelo, replica el modelo, o justamente se mantiene dentro del estándar, siempre igual, ¿no? Como mamá y papá siempre juntos, la pareja, y en un momento llega una situación de impacto que cambia completamente la dinámica de sus cortezas peninsulares y después rompe el molde, ¿no? Rompe el modelo. Esta ruptura del modelo se produce generalmente por situaciones de impacto puntuales. Podemos decir que estamos eligiendo en algún punto, pero el proceso de elegir es cuando ya salís del funcionamiento por defecto, que es muy fuerte el funcionamiento por defecto, porque valida identidad, porque muchas cosas, ¿no? Entonces, muchos ejemplos tienen que ver con este tipo de cosas, que en Y mira, realidad, para finalizar, sí, eh,
¿qué validez tiene aquello de los problemas de la pareja se resuelven en la cama? Bien, vamos a poner desde el punto de vista biológico, frustración sexual y todo este tipo de cosas, ¿qué validez puede tener eso? Porque puede haber un punto en el que estamos errando la resolución, porque una resolución biológica puede ser mucho más profunda que no la que hagas mentalmente de vamos a hablar y llegar a acuerdos. Ujú. ¿Eh? Lo mismo eso, después de haber hecho la resolución biológica, te va a resultar mucho más fácil. Entonces, vamos a poner un poco las claves de esta intuición, ¿no? Como que circula y a ver qué validez puede tener. Si en realidad yo estoy de acuerdo con esta frase porque muchos de los dichos populares que tenemos no son casuales o no son solamente un dicho, ¿no? Tienen que ver con una realidad que digamos, lo que se resuelve en la cama es quizá una restauración de los roles o una reivindicación de los roles. Por ejemplo, podría ser una posibilidad donde si hay una discusión y la situación se vuelve muy subida de tono o muy agresiva de las dos partes, la hembra debe ser sometida por el macho para volver a la naturalidad de la dinámica de roles. Y en este momento, si el macho penetra y la hembra es penetrada, automáticamente, primero que salimos de la mente, o sea, salimos de la cabeza, del pensamiento y vamos a la biología y hacemos una restauración, al menos momentánea, de la dinámica, ¿no? Que yo soy el macho, vos sos la hembra, que esto no es el machismo y toda esta cosa que moral de la cual nos hemos alejado tanto de la realidad, ¿no? Es una cuestión de que, pero esto ya se estudió, Freud ya lo estudió con la histeria ¿no? Hace más de un siglo, sí, ya lo estudió con este fenómeno de la histeria, que es el resultado del íster, ¿no? Del útero. Pero esto, por un lado, puede encajar la dinámica de roles, pero además eh, resuelve el conflicto de separación o el impacto emotivo de separación, porque yo vuelvo a estar en un contacto íntimo que es el contacto más fundamental, el contacto íntimo profundo. Entonces, en el momento del contacto íntimo, yo activo toda una dinámica sensorial a través de los receptores de la epidermis que envían otro tipo de señales a nuestro cerebro y que por lo tanto envían otro tipo de información al conflicto, a la pelea o a la discusión. Después de que yo estimulé la sensorialidad a través de los receptores de las terminales nerviosas de la epidermis, de la piel, yo relajo la angustia de la separación que esta discusión puede estar estimulando. Por ejemplo, es decir, yo me peleo con mi pareja, y es lo automático que me engancha con el miedo, la angustia de que mamá está enojada conmigo y no me quiere más. Esto es inmediato, es un segundo. En ese momento yo estimulo mi sensorialidad al punto de sentir el peligro de la ruptura del contacto. Esta restauración del contacto inmediatamente es literal, es totalmente subconsciente y apaga el alerta de mi reacción por el miedo que yo siento de lo que viví de pequeño, que exagera la discusión porque siempre estamos defendiendo el modelo. Entonces, si yo estoy discutiendo exageradamente, lo más probable es que yo acople mi angustia de pequeño, de pequeña, de los dos lados, y entonces los dos estamos siendo niños en un estado de angustia y de peligro total, y que, ok, en este punto vamos a la cama, reestructura los roles y reduce la hiposensibilidad que produce el peligro por la separación o la ruptura del contacto. Yo creo que estas son las dos cuestiones más importantes. Que hay otros fenómenos que suceden a nivel cerebral, los neurotransmisores que se liberan, la oxitocina que se da en el momento, digamos, del orgasmo, el orgasmo como un momento de muerte y resurrección. Podemos mirarlo de muchos puntos de vista, pero creo que esta es la cosa más fundamental desde el modelo biológico y decir, ok, el lugar que cada uno ocupa, volvemos a poner los roles en orden, ok,
vamos a la cama, hacemos, ¿no?, nuestra dinámica y recuperamos El esta amor, conexión. Sí, hacemos el recuperamos el amor amor. y no la guerra. ¿Ok? Pero Exacto. fíjate que en este conflicto de discusión siempre es lo mismo. Cada uno defendiendo su modelo y su identidad. No es que está equivocado uno o el otro, que es que nos agarramos de esto porque de fondo está esta angustia o este peligro que es normal para todos, ¿no? Es decir, porque por más que tengamos padres súper conscientes, a veces tener padres muy conscientes o padres terapeutas, yo siempre lo hablo con mis hijas, ¿no? Es decir, trato de mantener un poco digamos, demasiada exigencia implícita para los hijos, sin decir nada, pero solo por el hecho de tener una visión terapéutica de la vida o una visión consciente, ¿no? Entonces, todo tiene su de cal y de arena, como decimos acá, una de cal y una de arena, ¿no? Una, una buena y una no tan buena. Pero yo creo que esa es la parte más directa, ¿no? Yo añadiría dos cosas. Una, en la cama se resuelven las cosas siempre que puedas sentir, que ese es uno de los problemas importantes, que lo has dicho, es te vas a la cama y quitas la cabeza. Pero hay veces, hay personas que se van a la cama y no, es otro plan lo que hay que hacer. ¿Bien? Entonces, a esa gente no le va a funcionar para nada el tema biológico. De hecho, va a generar más frustración todavía, con lo que refuerzas el conflicto. Y por otro lado está lo que dices de los roles. Y esto es un ejercicio que os propongo honestamente. Aquí hay que poner honestidad. Sí, Y es, si soy hombre, poner a una mujer femenina delante, acogiéndote como hombre, ¿qué te hace sentir? Y si eres mujer, al revés. Poner a un hombre que viene hacia ti y tú te abres, ¿qué te hace sentir? Ahí es cuando estamos identificando la naturaleza biológica de los roles. Y salimos de la ideología. Que ujú, esto es una de las grandes sorpresas cuando empiezas a trabajar esa percepción interna y de repente los hombres dicen, me siento acogido, siento que formo parte, que hay una unión, ¿bien? Que es mi territorio. Y se crea ese vínculo. Y la mujer de repente siente paz, ujú. sale de ese estado de manía, Claro, ¿bien? sí, Siente paz, está todo bien, acoge al hombre, no le da miedo, y pues el vínculo se puede reforzar. Entonces, claro, aquí sí. estamos hablando de la parte biológica, pero luego tenemos todos los conflictos de represión, de creencias, de un montón de cosas que están operando encima, ¿bien? Que pues tiene su trabajo intenso el volver a ir recuperando esa parte más biológica que es preciosa al final, porque es la que te permite sentir en profundidad a tu Esto que pareja y la vida. Esto último que dijiste me trajo a la memoria una cosa que yo también siempre digo, ¿no? Y que ajustando a este modelo del que estamos hablando, la máxima, digamos, lo que la mujer necesita en este sentido, lo máximo que puede dar a la mujer esa tranquilidad es sentir que puede ir a los brazos de su hombre sin condiciones. Porque esto es lo que estimula la frustración, es que papá no me acoge, no me toma, no me contiene, ¿no? Es decir, la mujer se puede relajar cuando puede ir a los brazos de su hombre sin angustia. Esta es una primera parte. Y el hombre se puede sentir realizado en este sentido como hombre cuando la mujer está disponible a gozar. Son dos, es como lo que vos acabas de decir, pero mirándolo con esta visión, con esta lente, la mujer necesita sentir este acogimiento, esta contención y que puede ir libremente a los brazos de su hombre sin dificultad, sin angustia, porque es su angustia que impide llegar, ¿no? A que el hombre la contenga. Y el hombre sentir que la mujer se entrega al placer completamente, no solamente del sexo, sino al placer y que se pone en este lugar de receptividad, esto el hombre se siente hombre, ¿no? La mujer se siente mujer cuando es un poco desde el punto de vista del testearnos dónde estamos en relación a la pareja. Y después, ok, no puedo ir libremente a los brazos de mi hombre. Ok, ¿por qué? Empezamos a indagar cuál es el miedo, por qué siento que no, por qué creo que no,
qué me está diciendo que es peligroso? ¿Cuál es mi angustia? Y empiezo a mirar qué está operando detrás, ¿no? ¿Y por qué la mujer no puede, o sea, el hombre no puede ver que la mujer se entrega al placer y al gozo completamente? ¿Qué es lo que, ¿no?, lo que está sucediendo ahí? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ajustar yo para, bueno, toda esta serie de cosas? Bueno, creo que estamos bien hasta acá, ¿no? Sí, yo creo que ya es suficiente. Hemos tocado los temas importantes, hemos dejado ese punto final, ¿no? De por qué es importante esta parte de la sexualidad dentro incluso de cómo opera la pareja, ¿no? Y de Sí, entender también qué ocurre cuando hay frustraciones, cuando cada uno entra en ese papel o de manía o depresión, que luego se complica, ¿no? Cuando hay dos conflictos, entonces saltas de hemisferio y empieza el baile de la bipolaridad, ¿no? sí. Que podemos meternos en ello más adelante, pero yo creo que sí que hemos redondeado bastante bien todo este tema. Ujú. Creo que tienes algún curso que empieza dentro de poco, así que si Sí, quieres comentar para la gente que nos vea. sí, para esta, justamente en base a este dinamismo, tenemos el mini curso del lenguaje del síntoma, que ese está siempre activo para que la gente pueda hacer el primer pasito, el primer movimiento hacia como un paso iniciático para conocer el modelo, que si yo empiezo a conocer este lenguaje del síntoma, yo tengo una cercanía o un lenguaje un poco más honesto conmigo mismo desde el lenguaje del síntoma, que normalmente no lo sabemos comprender muy bien. Esto va a venir junto también, ahí veo que tenés tu cuadernillo de la naturaleza de la realidad, que es, todavía no lo leí, pero estoy muchísimas ganas de ponerme a lleno con este cuadernillo que escribiste. También vamos a tener uno pronto del lenguaje del síntoma. Y después en marzo comenzamos con 5LB para la vida diaria, que es llevar este modelo de las leyes biológicas y de la comprensión de este dinamismo a la vida cotidiana, bueno, con un curso ya de 4 meses, con nuestras clases frecuentes semanales, como es común, digamos, dice estilo aquí en la LUT, con la plataforma, con todo el contenido. Así que bueno, estamos ahí ya a punto de lanzar toda esta información fuerte para que los que tengan ganas de conocerse a través de esta mirada biológica puedan entrar en esta mirada. Así que ahí vamos, listos para largar en breve. Y tenemos este cuadernillo que está relacionado también con el minicurso con el mismo nombre, Naturaleza de la Realidad, que es como la entrada para los que quieran luego hacer el curso de 10 meses de iniciación a la holosofía, que sobre todo es un curso de transformación interna, a través del cuestionamiento del paradigma oficial. Y dentro de ese cuestionamiento, pues también incluye una entrada súper superficial en las 5 leyes biológicas, en la sexualidad desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la represión emocional de Virgin Reich, e incluso también dentro de la visión espiritual. ¿Qué función tiene la sexualidad dentro de esa visión? Porque también tendemos como a separar mundos en vez de integrarlos, ¿no? Vamos hacia esa dualidad en vez de hacia la no dualidad. Y nuestro cuerpo, estamos encarnados y por lo tanto tenemos que lograr una unidad entre toda esa expresión de materia que es nuestro propio cuerpo y la parte espiritual que también somos nosotros. Entonces, pues todo eso lo exploramos en este curso. Al que le apetezca, pues empieza ya el 17 de febrero. Ahora, Y nada claro. más, Ali, Bueno, un placer, como igual, siempre, igualmente. disfrutar de todo este conocimiento contigo y que vamos profundizando en cositas que luego nos van haciendo los ajás, ¿no? De, anda, pues esto en mi vida se ha presentado así, vale, ya entiendo cómo funcionan determinadas cosas, ¿no? Me has dado una clave con eso de el zurdo, cuando entra en estrés, lo que ocurre, ¿no? Así que nada, pues Bueno, súper agradecido, gracias. despídete. Gracias también a la audiencia, bueno, al marco también que tenemos aquí de la LUT que permite estos espacios que son tan valiosos. Ana María con este proyecto y toda esta comunidad en la que estamos
colaborando, que me parece fantástica, así que bueno, muy contento también de este proyecto y tenemos todavía mucho de qué hablar, Paco, así que vamos a ver agendas, ¿ok? Bueno, Exacto. muchas gracias. Gracias y saludos para todos. Gracias. Chao. Abrazo grande. Chao. Un abrazo.